Las campanas de la aldea doblaban con un sonido hueco, metálico, que más que anunciar sentenciaba. El aire olía a hierro mojado y humo de hogueras apagadas a medias. En la plaza, los aldeanos se agrupaban en silencio, como si cada uno buscara esconderse en la sombra del vecino. Solo un hombre avanzaba sin titubeos, seguido de su estandarte negro, el duque Martín. Había quienes lo llamaban el señor de las deudas, otros lo llamaban el azote de los pobres, pero nadie lo nombraba en voz alta. Cuando su caballo pisó los charcos de la plaza, hasta los niños dejaron de llorar. En el centro, un pergamino esperaba. El escribano lo leía con la misma voz que se usa para anunciar la lluvia o el invierno, inevitable. «Las deudas de la aldea no serán pagadas en monedas», declaró, «sino con una vida entregada al ducado». Todos sabían lo que significaba, y todos miraron hacia la misma casa, la más humilde, donde una mujer se cubría el rostro con las manos. A su lado, de pie, estaba Elena, con el cabello suelto y la espalda erguida. No lloraba, no temblaba. Avanzó sola hacia el centro de la plaza. La multitud contuvo el aliento. La joven de 20 años se inclinó apenas, como dictaba el protocolo. «Me entregaré yo», dijo. No suplicó, no preguntó qué sería de ella. Sus ojos, oscuros y firmes, se clavaron en los del duque, y por un instante que nadie supo medir, el hombre de hierro no supo qué responder. Martín desmontó con un movimiento seco. Sus botas hundieron el barro, pero él no apartó la vista de la joven. No era la primera vez que se llevaba a alguien en pago de deudas. Había visto campesinos, mercaderes arruinados, incluso hijos de nobles menores. Pero nunca había sentido ese vértigo, como si aquella muchacha trajera consigo una pregunta que él no estaba listo para escuchar. La tomó del brazo con firmeza y la condujo hacia el carro que esperaba. Nadie se movió para detenerlo. Nadie lo habría hecho, aunque hubieran querido. Elena subió al carro sin resistencia. Aún así, sus dedos se aferraban a un pequeño medallón escondido bajo su blusa. Dentro, un símbolo grabado en plata, 2 líneas cruzadas en un círculo. Su padre lo había llevado hasta el día en que murió en circunstancias que nadie explicó. Martín, al girarse para cerrar el carro, dejó ver un anillo en su mano, y el anillo llevaba la misma marca. El corazón de Elena se agitó, pero no habló. Guardó el descubrimiento como quien guarda un cuchillo en la manga. El carro partió hacia el castillo. El crujir de las ruedas sobre la grava era el sonido de un destino del que no habría regreso. Mientras las campanas se alejaban tras ellos, el narrador parece detenerse, como si buscara al oyente entre las sombras. ¿Y tú, que escuchas esta historia ahora, desde dónde la oyes? ¿Desde una ciudad bañada por el mar, desde una aldea escondida en las montañas, o desde la soledad de tu cuarto en silencio? No importa el lugar, las campanas que doblan por Elena resuenan también para ti. Elena miró hacia atrás solo una vez, para grabar la silueta de su madre antes de perderla entre la neblina. Luego volvió el rostro hacia adelante. No se permitiría el lujo de llorar. Martín cabalgaba junto al carro. Su expresión era dura, casi impasible, pero en el fondo de sus ojos había un rastro de algo distinto. No ternura, no compasión, sino la incomodidad de quien reconoce en otro un secreto espejo. La joven guardaba un papel doblado en el dobladillo de su falda, un papel que llevaba escrito un apellido que jamás había pronunciado en voz alta. Un apellido que, de revelarse, podía hacer arder no solo la aldea, sino todo el ducado. Esa noche, en el camino, cuando los soldados acamparon, Elena tuvo la oportunidad de huir. El guardia dormía, el bosque estaba oscuro, la luna ausente. Nadie la habría seguido, pero no corrió. Decidió entrar en el corazón del castillo, decidió enfrentar al hombre del anillo, porque más allá del miedo, había una verdad que necesitaba ser desenterrada. El castillo se alzó entre la neblina como un animal antiguo,
con torres afiladas y muros ennegrecidos por incendios de guerras pasadas. El carro atravesó el puente levadizo mientras las antorchas iluminaban el foso. Elena no apartó los ojos del portón que se cerraba tras ellos, como una boca que engullía a sus presas. En el patio, una mujer de cabello gris la recibió sin palabras. Era Lara, sirvienta mayor de la casa. Con un gesto seco, la condujo por un corredor helado, donde el eco de los pasos resonaba como un castigo. «Aquí nada se pregunta», dijo la mujer sin mirarla a los ojos. «Aquí solo se obedece». Elena asintió en silencio. Su padre le había enseñado que quien habla demasiado entrega sus armas sin darse cuenta. La llevaron a una cámara pequeña, de muros desnudos. Una cama de madera, una jarra de agua, nada más. Podría haber sido una celda, salvo por la ventana alta que dejaba entrar un hilo de luna. Al amanecer, un mayordomo de semblante afilado y túnica oscura apareció. Su nombre era Hugo. La midió con desdén, como quien observa un objeto recién llegado de un mercado. «El duque ha decidido que no trabajarás en cocina ni establos. Estarás en la biblioteca», lo dijo con un tono envenenado, como si no comprendiera la decisión de su señor. Elena no respondió, pero por dentro ardía de preguntas. ¿Por qué la biblioteca? ¿Por qué un lugar donde reposaba el conocimiento más secreto del ducado? El edificio olía a polvo antiguo y a velas consumidas. Las estanterías subían hasta perderse en lo alto, llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Allí la dejaron, con una escoba y un paño, como si su única tarea fuera limpiar. Mientras frotaba el lomo de un libro, una hoja cayó al suelo. Era un registro de pagos a mercenarios de hacía años, justo en la fecha en que su padre había sido asesinado en un camino solitario. Elena contuvo el aliento. El corazón golpeó más fuerte cuando vio al pie del registro una rúbrica en forma de halcón. Ese símbolo aparecía también en las historias que su madre le susurraba de niña. El halcón que nunca perdona. Elena cerró el libro con fuerza y se inclinó sobre la vela que alumbraba el escritorio. Susurró con voz apenas audible: «No mataré a ciegas, no mancharé mis manos sin verdad». Era un juramento, no de obediencia sino de paciencia. Buscaría pruebas, ataría cada hilo y solo entonces actuaría. Esa misma tarde, mientras repasaba otro volumen, descubrió algo más. Un pliego arrugado, escondido entre dos tapas de madera. Era un mapa, no de caminos abiertos, sino de sendas ocultas, túneles y canteras. En el borde, grabada con tinta negra, estaba la misma marca que en el anillo del duque y en el medallón de su padre. Elena sintió que el aire del salón se volvía pesado. Guardó el mapa bajo su falda, con la misma naturalidad con la que otros esconden un puñal. Al caer la noche, el viento azotó las ventanas de la biblioteca. Elena permaneció allí, sola, repasando las marcas sobre el papel. Una de ellas señalaba un lugar fuera de los muros. La cantera vieja. Se levantó y miró hacia el corredor oscuro. La vela temblaba en su mano, pero sus pasos no dudaron. No pensaba escapar. No pensaba rendirse. Su destino no era sobrevivir en silencio. Era desenterrar la verdad que alguien había enterrado bajo capas de miedo y piedra. Y si el camino empezaba en la cantera vieja, allí iría, aunque fuera al precio de su vida. La madrugada vestía de sombras el castillo. El silencio parecía sólido, como si los muros hubieran tragado todo sonido, dejando solo el latido de los corazones. Elena aguardó en su cámara hasta que el eco de las botas de los guardias se perdió en la lejanía. El mapa reposaba contra su muslo, doblado con precisión, cada pliegue convertido en promesa. Había leído y releído esas líneas durante horas, hasta que el nombre de la cantera vieja brillaba en su mente como una orden. No llevaba más que una capa oscura y la determinación.
Se deslizó por corredores de piedra húmeda, bajó escaleras que olían a moho y a aceite rancio, y empujó la puerta que daba al foso. La cerradura estaba corroída, y un simple empujón bastó para abrirla. Afuera, el aire era un cuchillo helado que cortaba la piel. El cielo estaba cubierto, la luna oculta, y las estrellas parecían haber huido. El camino hacia la cantera se extendía como una herida abierta en la tierra. La aldea quedaba lejos, y solo el viento acompañaba sus pasos. Elena avanzaba deprisa sin volver la cabeza, porque sabía que mirar atrás era lo mismo que dudar, y ella ya no podía dudar. La cantera apareció como un pozo gigante mordiendo la tierra. Sus paredes descendían en escalones torcidos, cubiertos de líquenes y sombras. Nadie trabajaba allí desde hacía años, al menos no a la luz del día. Sin embargo, el mapa la guiaba hacia la pared norte, donde la marca grabada, el círculo con 2 líneas cruzadas, parecía esperarla desde siempre. Elena pasó la mano por la roca. A simple vista, era un corte más de pico y martillo, pero sus dedos reconocieron otra textura. La piedra estaba hueca. Tomó impulso con una escarpa que había escondido en la manga y golpeó. La plancha cedió con un gemido metálico. Detrás, un pasadizo oscuro exhaló un aire tan frío que la piel se le erizó. Encendió una vela corta y se deslizó adentro, cerrando la entrada tras ella. El túnel era angosto, apenas lo suficiente para pasar de lado. El suelo mostraba surcos recientes, como si hubieran arrastrado cofres o barriles en los últimos días. Las paredes tenían manchas de hollín, señal de antorchas usadas hace poco. Aquello no era un vestigio abandonado, era una arteria aún viva. La primera cavidad lateral le heló la sangre. 3 cofres de madera, abiertos, descansaban contra la roca. Estaban vacíos, pero el olor a aceite era intenso. Pasó la mano por el fondo y halló una astilla impregnada en resina y grasa. El aceite servía para que el metal viajara en silencio. Esos cofres habían transportado algo pesado, valioso y peligroso. En la tapa de uno, un resto de cera roja dejaba la huella rota de un sello real. Elena apretó la astilla en su mano. El libro de cuentas, el símbolo del halcón, la muerte de su padre, todo comenzaba a encajar. Aquello no era contrabando de aldeanos desesperados, era una red amparada por la corona misma. Continuó con pasos lentos, cuidando que la vela apenas alumbrara lo justo. Fue entonces cuando escuchó un roce. No era el goteo del agua ni el crujir de la roca, era un movimiento humano, cuero contra piedra, una respiración contenida. El corazón se le desbocó, pero no huyó. Dejó caer una piedra fingiendo torpeza. El sonido se expandió en el túnel. Al instante, el silencio se tensó. Había alguien más allí. Se pegó a la pared, contuvo la respiración y esperó. Un débil resplandor azul, quizás de una lámpara al otro extremo, dibujó una silueta. Elena vio un hombro, una capucha y, sobre todo, el borde de un manto con un bordado gris. Reconoció de inmediato ese bordado. Era el mismo que había visto en el puño del mayordomo Hugo. Esperó a que la figura se alejara y luego se agachó. En el suelo encontró un hilo de aquel bordado, arrancado al rozar la roca. Lo guardó con la astilla de aceite. 2 pruebas que valían más que cualquier palabra. El túnel continuaba hasta unas escaleras que ascendían a una compuerta. No la abrió, pero apoyó el oído. Del otro lado llegaba un rumor amplio, el corazón mismo del castillo. Los cofres viajaban de la cantera hasta allí, en secreto. Elena regresó al amanecer, apagó la vela y salió por donde había entrado. El frío del exterior la envolvió, pero dentro de ella ardía una certeza. El duque no era el único implicado. Aquella marca pertenecía a algo mayor. De vuelta en la biblioteca, ocultó el mapa bajo las tablas del suelo y escondió las pruebas en una jarra vacía. Luego
preparó una trampa. Dejó un señalador dentro de un libro de cuentas para ver quién lo tocaba. Horas después, mientras fingía limpiar, lo vio. Una mano con una cicatriz oblicua abrió el libro, retiró el señalador y lo devolvió sin ruido. No alcanzó a ver el rostro, solo esa mano que hablaba de costumbre, no de improvisación. Elena comprendió que no solo Hugo estaba implicado. Había otro dentro del castillo que vigilaba los mismos secretos que ella, y lo hacía con experiencia. Más tarde salió a la galería. El aire fresco le alivió la tensión hasta que escuchó una voz. Era el duque Martín, solo, apoyado en la piedra. Nadie vuelve de esa noche, y yo sigo aquí. No se excusaba. No pedía perdón. Era un hombre hablando al vacío, dejando escapar una verdad que pesaba demasiado. Elena sintió un estremecimiento. El anillo del duque llevaba la misma marca que el medallón de su padre. Hugo rondaba los pasadizos, y había alguien más, con una cicatriz en la mano, moviéndose en la biblioteca como dueño de la sombra. La red no estaba fuera. La red vivía dentro del castillo. El día amaneció con un silencio extraño. Las campanas no repicaron, y el aire del castillo parecía cargado de presagio. Elena pasó la mañana en la biblioteca, limpiando lomos con un paño húmedo y fingiendo indiferencia, aunque sus ojos no dejaban de recorrer estantes y rincones. El mapa seguía oculto bajo las tablas de su cuarto, pero el recuerdo de los cofres vacíos la perseguía como un eco. A media tarde, cuando el sol caía tras las colinas, un olor punzante la hizo levantar la cabeza. No era incienso ni cera, era humo, espeso, ácido. Antes de que pudiera reaccionar, un grito retumbó en el pasillo. ¡Fuego en los archivos! El corazón de Elena se aceleró. Corrió hacia las escaleras, y lo que vio la dejó sin aliento. Llamas devoraban el ala de los archivos, el lugar donde se guardaban los registros más antiguos del ducado. El humo se alzaba como un manto negro que intentaba sofocar la memoria. Los criados corrían con cubos de agua, pero el fuego crecía con furia. En medio del caos apareció Hugo, el mayordomo. Tenía en las manos un legajo envuelto en cuero. Por un instante, Elena pensó que intentaba salvarlo, pero sus ojos vieron lo contrario. Con un gesto calculado, Hugo lo arrojó directamente a las llamas. El papel crujió, se torció y se convirtió en ceniza. Elena se lanzó hacia él, pero el calor la obligó a retroceder. Hugo ya se había esfumado entre el humo, como si hubiera esperado ese momento para desaparecer. Entonces ocurrió algo que la confundió aún más. El duque Martín irrumpió entre las llamas, sin armadura, solo con una tela cubriéndole la boca. Avanzó como un hombre dispuesto a quemarse vivo. Los soldados intentaron detenerlo, pero él apartó a todos con una fuerza implacable. Se internó en el fuego y cuando regresó tambaleando, llevaba un cofre pequeño contra el pecho. Tosía, la rodilla le fallaba, pero sus ojos brillaban de determinación. Elena, sin pensarlo, corrió hacia él. Una viga ardiente cayó a su espalda y ella lo empujó justo a tiempo. Ambos rodaron por el suelo cubierto de ceniza. Martín la miró entonces, con un destello distinto en la mirada. No agradecimiento, no ternura, sino algo más difícil de descifrar. Sorpresa. Como si no esperara que nadie arriesgara nada por él. El cofre que había salvado no contenía oro ni joyas. Elena lo abrió apenas un instante y lo que vio la heló. Documentos sellados, cuentas y órdenes con la marca real. Papeles que podían condenar a más de un nombre poderoso. Mientras la confusión continuaba, Elena encontró entre los restos una hoja medio chamuscada. Apenas podía leerse, pero bastaba una línea. Por orden del rey. No era la rúbrica del duque, era la firma de la corona. La joven escondió la hoja bajo su capa. Nadie la vio, nadie sospechó, pero su interior ardía más que las llamas. Hasta ese momento había creído que todo se reducía al duque y a sus hombres. Ahora entendía que la red ascendía mucho más alto, hasta el trono mismo. Los cubos de agua terminaron por sofocar el fuego.
El ala de los archivos quedó ennegrecida, cubierta de humo y silencio. Los criados lloraban por los documentos perdidos. El castillo entero olía a derrota. Elena buscó con la mirada a Hugo, pero no lo encontró. Había desaparecido en medio del desastre. Solo Lara, la sirvienta, se acercó a ella para cubrirle con un manto. «Alguien quiso borrar el pasado», murmuró la mujer, sin alzar la vista. Elena comprendió que Lara sabía más de lo que aparentaba, pero no insistió. No era el momento. Horas después, cuando la noche volvió a cubrir el castillo, se anunció la noticia que todos temían. Un heraldo llegó de la capital con voz solemne. El rey vendrá al amanecer para auditar las cuentas del ducado. Se investigará la administración y las deudas. Ningún registro podrá faltar. Los rostros de los presentes se helaron. El ala de los archivos estaba destruida, y lo poco que había sobrevivido eran cenizas. ¿Cómo explicarían eso ante el rey? ¿Quién cargaría con la culpa? Elena miró al duque Martín, que seguía sentado con el cofre en el regazo, la piel marcada por el humo. No había en él gesto de derrota, sino de desafío. El hombre parecía dispuesto a enfrentar lo que viniera, aunque la verdad lo arrastrara al cadalso. Esa noche, Elena apenas durmió. Recorrió una y otra vez en su mente la imagen de Hugo arrojando documentos al fuego, el cofre que Martín rescató, la hoja firmada por el rey. Todo formaba un entramado que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y al final solo una idea se clavó como aguijón. Si la corona estaba implicada, nadie era intocable. Ni el duque, ni el mayordomo, ni siquiera el rey. Cuando la primera luz del alba se filtró por su ventana, Elena sabía que el día no sería solo un juicio para Martín. Sería un juicio para todos, incluido ella. Porque guardaba en su capa una prueba que podía incendiar algo más peligroso que cualquier ala del castillo. La verdad. El amanecer no llegó con claridad. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si el día mismo temiera ver lo que iba a ocurrir dentro de los muros del castillo. La noticia del incendio había corrido como pólvora entre los pasillos, y la llegada del rey no era ya un rumor, sino una certeza que apretaba los pechos como un yugo. Elena se levantó antes de que la primera campana doblara. Había escondido la hoja chamuscada con la firma real bajo el forro de su falda. Sabía que guardaba algo que podía costarle la vida. El aire estaba helado, pero lo que sentía no era frío. Era expectación, esa tensión que precede a la tormenta. A media mañana, el estruendo de trompetas sacudió los patios. Las puertas del castillo se abrieron, y por el puente levadizo avanzó el cortejo real. Banderas púrpura ondeaban sobre caballos blancos, y en medio de la procesión, con corona ligera y capa bordada en oro, venía el rey. Sus ojos eran oscuros como pozos, y su gesto tan severo que nadie supo si venía a impartir justicia o a presenciar una ejecución. El duque Martín aguardaba en el salón mayor. Había cambiado la ropa ahumada de la noche anterior por una túnica limpia, aunque la piel de su rostro aún estaba marcada por el hollín. Se mantenía erguido, sin inclinar la cabeza más de lo necesario. Cuando el rey entró, el silencio fue absoluto. Ni el crujido de un zapato se atrevió a interrumpir la solemnidad. «Se han perdido archivos de gran valor», dijo el rey sin preámbulo, «y las cuentas del ducado son objeto de duda». El mayordomo Hugo estaba de pie a un lado, la expresión afilada, como quien espera su momento para clavar un cuchillo. Elena lo observó desde la galería superior, oculta entre tapices. Su instinto le decía que ese hombre tenía un papel más profundo en lo ocurrido, y la cicatriz de la mano que había visto en la biblioteca no se le borraba de la mente. Martín alzó la voz, grave y firme. Los archivos ardieron, sí, pero no por accidente. Alguien quiso borrar pruebas antes de vuestra llegada. El rey entrecerró los ojos. ¿Y me acusas de no reconocer un incendio fortuito? Martín sostuvo la mirada sin temblar. No acuso, constato, y presento esto. Abrió el cofre que había rescatado del fuego. Los documentos, ennegrecidos en los bordes, brillaron bajo la luz de las antorchas.
Algunos llevaban la firma de mercenarios, otros órdenes con símbolos de rutas secretas. Y allí estaba la marca, el círculo con las dos líneas cruzadas. Un murmullo recorrió el salón. El rey avanzó hasta el cofre y tomó uno de los papeles. Sus labios no se movieron, pero en su ceño se dibujó una sombra. No era la sombra de la sorpresa, sino la del reconocimiento. Helena lo comprendió en ese instante. El rey no necesitaba pruebas para entender de qué hablaban. Ya lo sabía, Martín rompió el silencio. Esas marcas no son mías. Soy guardián de este ducado, no autor de esos sellos. El rey dejó el documento sobre la mesa con un golpe seco. ¿Pretendes culparme a mí, Martín? El ambiente se tensó hasta lo insoportable. Los caballeros reales se adelantaron, las manos en las empuñaduras. Pero el duque no retrocedió. Pretendo recordar que yo no ordené pagos a mercenarios, ni falsifiqué rutas. He cargado con el peso de esa marca porque vos lo habéis querido. Y callar ahora sería traición a mi gente. El murmullo se convirtió en un río subterráneo de miedo. Nadie hablaba contra el rey sin pagar el precio. Hugo aprovechó la ocasión. Dio un paso al frente, la voz impregnada de veneno. «Con permiso, majestad. He servido a este ducado toda mi vida, y puedo jurar que fue el duque quien mantuvo esos registros ocultos. Él controla la cantera, él maneja los cofres. No hay mano más culpable que la suya». Los ojos del rey se posaron en Martín, pesados como cadenas. Helena, desde lo alto, vio cómo la trampa se cerraba. Hugo había esperado ese momento exacto, pero Martín no se defendió con excusas. Inspiró hondo y habló con la calma de quien carga un destino. «No negaré que la cantera y los túneles me pertenecen, pero no niego tampoco que fui usado como guardián de una red que viene de más arriba. La marca del anillo que llevo no es invención mía, es mandato real». Y con gesto decidido se quitó el anillo que siempre había llevado en la mano derecha y lo dejó sobre la mesa. El símbolo brilló bajo las antorchas, las dos líneas cruzadas en un círculo, el mismo que Helena guardaba en el medallón de su padre. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el crujir de la madera al arder en la chimenea. El rey alzó la vista, los labios tensos. Hugo apretó los puños, furioso de que la acusación se atreviera a subir tan alto. Entonces, como un eco imposible, una voz femenina se oyó desde la galería. Era la de Helena. Había dado un paso al frente, incapaz de callar más. «Ese sello no nació aquí». Las cabezas se alzaron hacia ella. La muchacha levantó la hoja chamuscada que había escondido. Aún podía leerse, por orden del rey, con la rúbrica intacta. El salón entero estalló en exclamaciones. Los caballeros avanzaron, pero el rey levantó una mano y los detuvo. Sus ojos atravesaron a Helena como cuchillos. «¿Quién eres tú para hablar en mi juicio?» Helena no bajó la mirada. «Soy hija de un hombre que murió por esas órdenes, y guardo su medallón con la misma marca que el anillo que vos entregaste a vuestros guardianes». El murmullo se convirtió en rugido. Hugo empalideció, retrocediendo un paso. Martín no apartó los ojos de Helena, sorprendido de escuchar en voz alta lo que intuía en silencio. El rey respiró hondo, y por un instante todos creyeron que ordenaría su ejecución. Pero en lugar de eso sonrió con dureza. «Muchacha, tus palabras son fuego. Sabes lo que hacen las hogueras cuando no se controlan. Arrasan con todo». Se giró hacia Martín y añadió: «El ducado quedará bajo observación. Si la red existe, será desmantelada en silencio. Y quien hable más de la cuenta conocerá la soga». Con esas palabras, dio media vuelta y salió del salón seguido de su cortejo. No hubo sentencia oficial, no hubo justicia visible. Solo la amenaza de un silencio impuesto. Martín recogió el anillo de la mesa y lo guardó en el puño cerrado. Helena lo observaba desde lo alto, con el corazón latiendo desbocado. Hugo desapareció entre la multitud antes de que alguien pudiera detenerlo. El juicio no había acabado. Solo acababa de empezar. El castillo respiraba inquietud tras la partida del rey. No hubo celebraciones ni alivio,
solo un silencio pesado, como si todos supieran que nada estaba resuelto. El juicio no había sido una absolución, sino una amenaza envuelta en palabras. Elena caminó por los pasillos con la sensación de que los muros la observaban. Lara apareció a última hora de la tarde, fingiendo llevarle una jarra de agua. Dentro, atado con una cuerda fina, encontró un pequeño paquete. Lo abrió en la intimidad de su cámara. Una aguja larga, otra cuerda más resistente y un trozo de papel con un dibujo rápido de la cantera vieja. Una flecha marcaba una piedra en particular, con una sola palabra, noche. El mensaje era claro. Había que moverse antes de que Hugo borrara las últimas pruebas. Elena escondió el paquete bajo su falda y esperó. Cuando el castillo quedó dormido, bajó por el foso y tomó el camino hacia la cantera. La luna alta bañaba de plata los escalones gigantescos. El frío le mordía los dedos, pero sus pasos no vacilaron. En el tercer escalón desde el fondo, tal como indicaba el papel, encontró un bloque suelto. Forzó la aguja en la junta, empujó con la cuerda y el hueco cedió. El pasaje era estrecho y descendía hacia el corazón de la cantera. Apenas había entrado cuando una luz la deslumbró. Una lámpara encendida de golpe reveló a Hugo de pie, con la cicatriz en la mano, brillando bajo la llama. «Sabía que vendrías», dijo con voz calma, como si la esperara desde siempre. A su lado descansaba un cofre bajo, reforzado con hierro. Sobre la tapa reposaban varias planchas de metal, moldes de sellos reales, escudos, firmas grabadas al revés para marcar cera. El olor a resina impregnaba el aire. «¿Lo entiendes ahora?», continuó. «No somos guardianes, somos los que deciden qué orden existe. El rey calla porque también cobra, y yo ya he cobrado demasiado para detenerme». Elena no respondió. Solo apretó la cuerda en sus manos, pensando en los cofres vacíos, en el medallón de su padre, en la frase que juró: «No mataré a ciegas». Pero allí no había sombra de duda. De pronto otra figura llenó el pasaje. Era el duque Martín. No llevaba espada, sino un par de grilletes. Avanzó sin apartar la vista de Hugo. El mayordomo rió. «¿Pretendes encadenar lo que sirve al trono?». No hubo tiempo para más palabras. Hugo lanzó aceite sobre el cofre y encendió una mecha corta. La llama serpenteó, dispuesta a devorar los papeles y las planchas. Elena se arrojó al suelo, envolviendo la mecha con la cuerda empapada en agua de la jarra de Lara. El calor le abrasó las palmas, pero resistió hasta apagarla. El humo le llenó la garganta. Cuando levantó la vista, Hugo había perdido un instante de control. Fue suficiente para que Martín lo empujara contra la pared y le cerrara los grilletes en la muñeca marcada. «Nada de esto termina contigo», escupió Hugo. «Hay manos más altas». «Tú lo sabes», Martín no contestó. Sujetó la cadena y en su silencio había más condena que en cualquier palabra. Elena abrió el cofre. Dentro, las planchas estaban envueltas en paños encerados. Reconoció símbolos oficiales: la corona sin cruz, el halcón, sellos de consejo. Eran armas para inventar decretos, para falsificar órdenes y arrastrar pueblos enteros bajo la mentira. Un ruido lejano interrumpió el momento. Cascos de caballos, voces, antorchas. La Guardia Real se acercaba, pero no para arrestar a Hugo. Venían a sacarlo de allí. «¿Ves?», rió el mayordomo. «Yo no soy prisionero, soy la llave». Desde arriba una voz clara rompió la oscuridad. «Por aquí». Era Lara, asomada desde una grieta del muro. Había descolgado una cuerda con un anzuelo de hierro. Elena enganchó el cofre. Entre las tres lo izaron palmo a palmo, mientras los gritos de la guardia resonaban cada vez más cerca. Elena trepó detrás del cofre con las manos heridas por el fuego. Martín quedó abajo, asegurando a Hugo al anillo de hierro incrustado en la pared. «No podéis ganar», bufó el mayordomo. «El rey os enterrará con el resto». Martín tiró de la cuerda. Elena y Lara lo izaron hasta la rendija en el momento en que las antorchas iluminaban el túnel. Los soldados vieron a Hugo encadenado, pero no se lanzaron a salvarlo. Las órdenes eran otras:
Arriba, bajo la lluvia que comenzaba a caer, el cofre con las planchas descansaba sobre la hierba húmeda. Elena jadeaba, Lara temblaba y Martín respiraba como un hombre que ha cruzado demasiado cerca del fuego. El castillo seguía allí, inmenso y oscuro, pero ahora tenían en sus manos la prueba de la red. No podían entregarla al rey, no podían callar. Y la única salida era mostrarla al pueblo, aunque eso significara incendiar algo más grande que una biblioteca, la mentira que sostenía al reino. La lluvia había empapado toda la noche, y al amanecer el castillo parecía hundirse bajo un velo gris. El cofre con las planchas reposaba sobre la mesa de la biblioteca, y a su alrededor, Elena, Martín y Lara sabían que la decisión que tomaran sellaría sus destinos. Si las entregamos al rey, las destruirá, dijo Elena. Si las escondemos, seguirán fabricando mentiras con otros sellos, añadió Martín. Lara fue la que rompió el silencio. Entonces hay que mostrarlas donde nadie pueda enterrarlas, en la plaza. El consejo se convocó al mediodía. Las campanas llamaron a los aldeanos, que acudieron con la ropa aún húmeda por la tormenta. En el centro, sobre la piedra de los juicios, Martín se colocó junto a Elena. El cofre abierto mostró las planchas de metal que brillaban con un resplandor extraño. «Dicen que todo lo que se pierde es culpa mía», proclamó Martín, su voz resonando en la plaza. «Pero estas marcas no nacieron en mis manos». Elena levantó una de las planchas para que todos la vieran. Con esto se falsificaron órdenes reales. Con esto pagaron guerras y compraron silencios. No eran las deudas de este pueblo, era el engaño de una corona. El murmullo se transformó en clamor. Una mujer gritó: «Nuestros hijos murieron en batallas que nunca fueron nuestras». Los campesinos levantaron los brazos. El rumor de rebelión se extendía como fuego seco. Entonces aparecieron jinetes con el emblema real. Entre ellos, encadenado, estaba Hugo. A pesar de las cadenas, sonreía. «¡Mentiras!», bramó. «El rey me confió esas planchas. Ellos son traidores». La multitud dudó por un instante. Elena levantó otra plancha, con el sello de la corona invertida. «¿Llamáis a esto obediencia?», preguntó. Los soldados vacilaron. Algunos bajaron sus espadas. El pueblo rugió con más fuerza. Hugo, en un último acto de desesperación, se abalanzó sobre Martín con un cuchillo oculto. El duque apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero Elena se interpuso. El filo rasgó su capa. Fue Lara quien con una piedra lo derribó al suelo. Esta vez no fueron ellos quienes ejecutaron justicia. El pueblo mismo redujo al mayordomo, gritándole traidor. La tensión no terminó allí. Un emisario real llegó con un decreto apresurado. El rey ordenaba silencio absoluto y castigo para quienes hablaran de lo ocurrido. Martín tomó el pergamino, lo levantó ante todos y lo arrojó al fuego de una hoguera. «Ninguna orden nacida de una mentira puede gobernar a hombres libres», dijo. El pueblo respondió con un grito unánime. Por primera vez en generaciones no temían. Esa noche, Elena caminó por la plaza vacía. En su mano el medallón de su padre. En la otra, una de las planchas. El futuro era incierto. El rey seguiría siendo rey y la red podía esconder tentáculos aún más hondos. Pero ya no caminaba sola. Martín se acercó, con el rostro cansado pero firme. Sin decir palabra, se quitó el anillo con la marca y lo dejó caer al barro. «No volveré a llevar un signo que no pueda explicar». Elena asintió. Comprendió que la lucha apenas comenzaba, pero lo que habían encendido esa jornada no podría apagarse con amenazas. El pueblo había visto la verdad. El narrador se vuelve entonces hacia quien escucha con la misma intensidad que llenó la plaza. Tú que has seguido esta historia, ¿desde dónde la escuchas? ¿Desde una aldea pequeña, desde una ciudad de mar o desde la soledad de tu cuarto? Allí donde estés, ahora formas parte de esta llama. Si quieres que la voz de Elena continúe, apoya este relato. Comparte tu palabra, deja tu huella y suscríbete para no perder lo que viene.
qué símbolo marcaría tu verdad? Escríbelo abajo, porque quizás sea la semilla de la próxima historia.